Paz de Cristo, iglesia, vamos a ponernos de pie en esta mañana. ¿Cuántos están gozosos para estar en la casa de Dios en este día? Aleluya, aleluya. Los vamos a gozar en su presencia. Vamos a empezar con una palabra de oración. Vamos a inclinar sus rostros y cerrar nuestros ojos. Señor, nosotros vinimos ante ti en esta mañana, Señor. Te damos a ti, Señor, toda gloria y toda honra, Señor, porque nos has dado el privilegio de estar en tu casa en este día, para alzar nuestras manos a ti, Señor, para cantarte honra y gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que tú llenes ese lugar con tu hermosa presencia, Señor. Llena cada esquina de este lugar con tu Espíritu Santo, Señor. Toca cada corazón, bendice los que están aquí y los que vienen en camino, Señor. Y entre los cantos que cantamos y la palabra que escuchamos, Señor, que tú recibes, Señor, toda honra y toda gloria. A ti sea, Señor, todo poder y toda honra, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Un aplauso fuerte. Los vamos a gozar en su presencia en este día, porque no hay nadie como nuestro Dios. Aleluya. Con sus manos, iglesia. Te alabamos, Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Con sus manos. Danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios.
Somos libres, hermanos, en este día. Libres para alzar nuestra voz en lo alto y declarar que Él es Rey. Libres para alzar nuestras manos y declarar que somos libres por su sangre. Somos libres por su amor. Aleluya. Nos gozamos en tu presencia en este día, Señor. Aleluya. No hay un lugar, Señor, más hermoso, más precioso que estar en tu casa, en medio de tu presencia. Y por eso alzamos nuestras manos. Quiero estar en tu presencia, Dios. Te quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero ser lugar de tu presencia. Y al descender, tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. yo creo en ti. Creo en ti, Jesús, y lo que harás. Que estamos aquí, Señor. Yo creo en ti, Jesús, y lo que estás haciendo, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Recibe, Señor, toda honra, toda gloria en este día. Y yo creo en ti. Jesús, en lo que harás.
promesas. Sigue creyendo, hermanos, en esa promesa que Dios nos ha dado, en esa promesa que Dios te ha dado, que Él no te ha dejado. Él sigue caminando contigo, Él sigue peleando contigo, sigue peleando la fe de la batalla de la fe. Dios está con nosotros, Él nos ha dejado. Estamos creyendo, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Exaltándote, Señor, Señor, te damos gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, Señor, te damos gloria y la honra. todos juntos levantamos nuestras manos. Exaltándote, Señor, grande es tu fidelidad. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tu fidelidad. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, te damos gloria. Te damos toda honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, Señor, te damos gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú, grande es tu fidelidad. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tu fidelidad. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tu fidelidad. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tu fidelidad. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
aplauso no es para mí, hermanos, es para nuestro Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega. Cuando el mundo está lleno de temor, volteas en cualquier esquina y hay temor acá, gente asustada acá. Algún día estaba hablando con alguien en mi trabajo, mi gerente, y estamos hablando de lo que estaba pasando en las noticias, de que el aire en esa parte del lugar está mal, que el virus, esto, gente acá perdiendo sus trabajos y X cosa. Y le digo, pues, está mal, pero no tengo miedo. Y me dice, Marcos, ¿no tienes miedo de lo que estás escuchando, lo que estamos escuchando en las noticias? Y le digo, no, la realidad no. Y dice, me pregunta, ¿y por qué no? Y mi respuesta es, y es lo que les quiero decir el día de hoy, hermanos: nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es fiel. Él nunca se olvida de sus hijos, Él nunca se olvida de su pueblo. No sé qué está pasando en su vida en este día, pero una cosa sí sé, es que mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Él es más grande. Aleluya. En este tiempo voy a dejar este lugar a nuestro pastor. Vamos a recibir a nuestro pastor con un aplauso fuerte. Pastor Armando Juárez con nosotros. Paz de Cristo, hermanos. Es un placer mirarlos hoy en esta ocasión que nos hemos reunido para adorar al Señor y glorificar su nombre. Y nos da mucho gusto que ustedes hayan hecho el tiempo para venir a la casa del Señor. A pesar de cualquier circunstancia en la vida, aquí todavía estamos guerreando, hermanos, en el nombre del Señor. Hermanos, pueden ocupar su lugar. Vamos a presentar el video. Nos da gusto que la familia Montoya ya regresó de el África y vamos a presentar un video que está preparado para que ustedes vean, hermanos, dónde llega su ayuda. Okay, cada persona que ayudan a este ministerio, hermanos, su cooperación, su ayuda, hermanos, es muy eficiente y vamos a mirar o presenciar este video. For the sake of the gospel, for the glory of your name, I lay down my life, I give you everything. For the sake of the gospel, for the glory of your name, I will go into the world, God, and say love is on its way. Espíritu, Señor, y los haces fuera de este lugar. Espíritu de enfermedad, Espíritu, Señor, aleluya. Y que sea tu gloria derramada en este lugar, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos, Señor, Padre Santo, te lo ponemos, Señor. Y que seas con ellos, Señor, aleluya. Sit back and watch when you gave everything. Your love drove you to the cross. So I will live to bring you glory, and I will be your hands and feet. I will go into the world, God, and say love is on its way. Oh, love is on its way.
is on the way. His name is Jesus, only Jesus, Jesus. Love is on its way. His name is Jesus, only Jesus, Jesus. Love is on its way. His name is Jesus, only Jesus, Jesus. Love is on its way. I'll go anywhere. I'll do anything, God. Just put me where you want me. Just put me where you want me. I'll go anywhere. I'll do anything, my God. Just put me where you want me. Oh, just put me where. His name is Jesus. Only Jesus, Jesus. Love is on its way. His name is Jesus. Only Jesus, Jesus. Love is on its way. I'll go anywhere. I'll do anything, God. Just put me where you want me. Just put me where you want me. I'll go anywhere. I'll do anything, my God. Just put me where you want me. Just put me where you want me. And I'll follow you anywhere, 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 anywhere. 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 I'll go anywhere. I'll do anything, God. Just put me where you want me. Just put me where you want me. I'll go anywhere. I'll do anything, my God. Just put me where you want. Felicitamos este ministerio, hermanos, y nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, que ellos sean parte de aquí, de Huntington Beach, y vayan y representen la iglesia. Así que gracias a ustedes, hermanos, que ayudan a este ministerio, hermanos, creo que es algo muy efectivo. Y la idea principal, hermanos, es llevar a Cristo juntamente con la medicina. Amén. Nos da gusto, hermanos, que Roberto esté aquí con nosotros por primera vez. Dios le bendiga. Gracias por venir en esta ocasión. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Nos da gusto ver a nuestra hermana Reina, que estaba afuera y ha regresado. La familia Ponce también, que salieron para México y ya están aquí de regreso. Dios los bendiga por haber llegado con todo género de felicidad. Hermanos, pónganse de pie. Vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. Hermanos, nomás necesito arreglar este aparato aquí.
Nos da gusto verlos, hermanos, una vez más. Gracias por su asistencia a la iglesia y gracias al Señor por todo lo que estamos haciendo aquí. Hermanos, hemos estado hablando sobre el tema de la sabiduría todo este mes y hemos aprendido muchas cosas de lo que es ser sabio. Y también, hermanos, algunas ilustraciones que hemos visto y escuchado sobre lo que es la sabiduría. Y creo que todos los que estamos aquí somos muy inteligentes, ¿verdad? ¿No creen ustedes que son inteligentes? Ok, pero queremos ser sabios, ¿verdad? Inteligente es bueno, pero sabio es súper bueno. Y hay un proceso, hermanos, para llegar a ese nivel que Dios ya nos lo ha dado, ¿verdad? Solamente tenemos que tomar la posición y, hermanos, recibirla. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6. Verso 9 y 10. Ya hemos estado escuchando este texto por algunas ocasiones. El hermano León nos habló la semana pasada sobre los principios básicos de la sabiduría y el hermano Montoya nos habló esta mañana la comparación de lo grande y lo pequeño, pero que el Señor busca las cosas pequeñas, hermanos, porque Dios baja a nuestro nivel y como Él es sabio, Él quiere que nosotros seamos sabios. Y yo quiero hablar en esta mañana sobre la sabiduría vence la opresión. Y hermanos, vamos a leer este texto en el verso 10 que dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Jesús, te doy gracias en esta hora por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta hora para hablar tu palabra con poder y con denuedo, Señor. Prepara mi corazón, mi mente, mi espíritu, y la unción de tu espíritu esté sobre nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, voltee por ahí, salude a su hermano así de lejecito, dígale: Dios te bendiga, te miras bien. Praise God. Muy bien, hermanos, pueden ocupar sus lugares. La sabiduría vence la oposición. La iglesia de Jesucristo, hermanos, tenemos un gran reto en este mundo con esta nueva generación. En muchas ocasiones, hermanos, los cristianos hacen o tratan, hermanos, con ciertas oposiciones en tratar de buscar y servir a Dios. Y creo que algunos de nosotros hemos batallado en algunas ocasiones con ciertas oposiciones que vienen a nuestra vida. Aún siendo cristianos, la oposición es lo contrario, hermanos, de lo que Dios quiere para el Hijo de Dios. Dios nos ha alcanzado, nos ha sacado del lodo cenagoso, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha transformado. Pero siempre hay algo o alguien que es la oposición de su vida. Y hermanos, esta oposición no es nueva. La oposición es algo que, hermanos, es el contraste o es una resistencia a lo que usted quiere lograr, hermanos, en su vida. Y ahora podemos ver el departamento de policía, hermanos, que ellos tienen mucha oposición. Aún los médicos tienen oposiciones, los abogados tienen oposiciones, los maestros seculares tienen oposición, aún los padres
de familia tienen oposición con los hijos. Entonces vivimos en una etapa, hermanos, donde hay muchas cosas que se oponen cuando nosotros queremos hacer el bien. Y eso, hermanos, nos debe de preocupar a nosotros, porque el Señor quiere que nosotros seamos unas personas que nosotros vivamos contentos y alegres. ¿Cuántos creen eso? ¿Les gustaría a ustedes ser una persona alegre y contenta y que nunca tuviera problemas? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? Qué bonito sería, ¿verdad? Que nunca hubiera un problema. Pero ¿cuántos se levantaron con un problema hoy? ¿Nadie? Nomás 1, 2, 3, 4 y ahí va para arriba. ¿Ok? Entonces, hermanos, vivimos en un tiempo donde hay problemas, ¿verdad? Psicológicos, emocionales, espirituales, financieros, etcétera. Entonces quisiéramos nosotros, hermanos, vivir un tiempo donde no hay oposiciones. Recuerdo el señor Thomas Edison, cuando él, hermanos, descubre el asunto de la electricidad, que fue una maravilla y que es una maravilla hasta el día de hoy. Él tuvo muchas oposiciones por años. La gente no recibía lo que él había descubierto. Y eso, hermanos, miren, ahora lo disfrutamos, estas luces, porque un hombre se preocupó para que nosotros disfrutáramos hoy la electricidad. Pero cuando usted quiere hacer algo, hermanos, especialmente para la honra de Dios, hermanos, va a haber oposiciones. Pero debemos de saber que Dios está a nuestro lado. En todo lo que hagamos, sea grande o pequeño, Dios siempre te va a ayudar. Dios siempre va a estar a tu lado para apoyarte, para darte la fuerza, para que tú hagas las cosas con un espíritu fuerte y puedas salir triunfante en el nombre del Señor. La oposición no ayudará al crecimiento. Cuando hay oposición y quieres crecer, no te va a ayudar. Entonces hay formas, hay maneras, hermanos, cómo vencer la oposición. Y gracias a Dios por su Espíritu Santo, gracias al Señor por su palabra, que por su palabra recibimos el consejo, la ayuda, hermanos, para vencer toda oposición que se pone enfrente de nosotros. Y hermanos, cuando clamamos al nombre, que es sobre todo nombre, somos más que vencedores. Y estamos hablando, hermanos, de Esteban, que este joven, relativamente era joven Esteban, pero fue iniciado al ministerio en aquel tiempo cuando la iglesia estaba en su función. Y dice la escritura que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Dos elementos muy importantes para poder vencer todo obstáculo. Y Esteban se conocía porque se desarrolló él dentro de la congregación. Esteban, aunque era un iniciado al ministerio, un principiante al ministerio, hermanos, se dio a conocer porque él se dejaba que el Espíritu de Dios lo usase. Y estaba lleno de gracia y de poder. Y hermanos, hermanos, en las oraciones que él hacía con los hermanos, Dios lo usaba maravillosamente. Este joven, hermanos, sobresalió y hacía grandes prodigios y milagros y señales en el pueblo del Señor. Y hermanos, los hermanos estaban muy contentos con el ministerio de Esteban. Y yo creo, hermanos, que Esteban estaba pensando, yo quisiera ser un día pastor. Quizás pensaba, esa es mi imaginación solamente, pero Esteban tenía un propósito. Esteban tenía algo en el corazón que los demás, los otros 6 no tenían. Pero hermanos, aquí es donde entra el coraje, la bravura, hermanos, de predicar a Jesucristo. Porque todos fuimos llamados, pero no todos somos muy valientes para predicar del Señor. No todos somos muy, como decía en mi tierra, muy aventados, ¿no? Siempre con ciertos temores, con ciertas reservas, pero cuando el Espíritu de Dios te toma,
te llena con ese poder, a ti no te va a interesar a quién les prediques, hermanos, porque tú tienes la verdad. Y Esteban así surgió, hermanos. Esteban no le importaba que la gente dijese, no le importaba quién estaba a su lado, era valiente para predicar del Señor. Y eso, hermanos, levantó a Esteban en una forma maravillosa. Entonces Esteban, hermanos, dentro de la congregación daba buen testimonio. Qué bonito es dar un buen testimonio, ¿verdad? Miren, este muchacho tiene buen testimonio. Donde quiera que esté, si está en el mercado, en la calle, donde quiera, da buen testimonio. Y esas eran las características de Esteban, que él daba buen testimonio donde él podía estar. Cuando usted tiene testimonio, va a ser muy fácil evangelizar. Cuando usted tiene buen testimonio, va a ser muy fácil hablar de la palabra de Dios, porque su testimonio lo va a apoyar a usted. Y esa era la característica de Esteban que él tenía. Entonces, en el momento que empieza a hablar Esteban de la palabra del Señor, hermanos, siempre se levantó la oposición. Y cuando Esteban platicaba, hermanos, porque usted lee en el capítulo 7 del libro de los Hechos, van a ver, creo que tiene 52 versículos. Y hermanos, en esos 49 versículos, Esteban predica y predica. Se vino desde el Antiguo Testamento, hermanos, hasta el Nuevo Testamento. Y los judíos que lo escuchaban, hermanos, no querían escuchar de Esteban, porque les estaba hablando la verdad. Esa es la dinámica que había en Esteban. Ese era el espíritu que reinaba en Esteban. Hermanos, algo maravilloso. Me asombraba, hermanos, cuando leí el capítulo 6, cómo Dios, hermanos, estaba usando a Esteban. Yo creo que en esta iglesia tenemos jóvenes hermanos que pueden ser como Esteban. ¿No me creyeron, hermanos? Ahora, no solamente hermanos, hay hermanas también. Necesitamos hermanas para los grupos de amistad, necesitamos hermanos, necesitamos jóvenes que prediquen la palabra cada semana, hermanos, en los grupos de amistad. Se necesita poder, se necesita valor, se necesita tener el espíritu de Esteban para alcanzar a las personas que necesitan al Señor. Aún cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, se levanta una voz, ¿verdad?, que quiso opacar el ministerio del Señor. No solamente con nosotros, aún con Jesús también hubo oposición, que la misma oposición de la gente lo llevó al Calvario de la cruz para matarlo y crucificarlo. Pero hermanos, los sabios de Dios pudo levantar a Jesús de entre los muertos y seguir predicando la palabra del Señor. Y hasta el día de hoy predicamos, hermanos, a Jesucristo. Cuando Pedro y Juan, hermanos, empezaron a predicar de Jesús, otra vez, hermanos, la oposición. Entonces, cada vez que quieres hablar del Señor, va a haber oposición. Pero no podemos detenernos, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Y Pedro y Juan, hermanos, ellos empezaron a predicar de Jesús, y los sacerdotes y los saduceos, hermanos, se sintieron bien ofendidos, porque ellos empezaron a hablar del Señor Jesús. Los arrestaron, los pusieron en la cárcel, los llevaron a la corte, hermanos, y los pusieron en una situación crítica. Pero, hermanos, les dijeron, miren, de aquí en adelante ustedes se van a callar y no van a hablar del nombre de Jesucristo aquí. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, hermanos, si vinieron y nos cerraron las puertas? No más prediquen el nombre de Jesucristo. Esas son oposiciones. Eso fue lo que pasó con el COVID-19, ¿verdad? Nos cerraron los templos, pero Dios nos dio sabiduría y ahí vamos, hermanos, a la electrónica, ¿verdad? Porque el nombre del Señor se tiene que predicar. No hay infierno que pueda detener la palabra de Dios. Nadie puede detener la marcha de la iglesia, porque el Señor es sabio y tiene su iglesia que es sabia para seguir adelante. Y yo creo que algunos de nosotros quizá pensaron, pues ya no voy a ir a congregarme por el COVID. Hermanos, como les dije una vez, vamos a cambiar el nombre de la iglesia, ahora le vamos a poner Walmart, porque todos van a la Walmart, con COVID, sin COVID. Pero ahí están haciendo fila.
Pero para venir a la iglesia, espérame tantito, no, me voy a tener que proteger. Eso es mentira del diablo, hermanos. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La oposición no puede detener a la iglesia. Paz de Cristo, hermanos. Y luego, hermanos, estaba mirando a este hombre en el siglo XV, hermanos, Juan Calvino. Hermano, este hombre que era un hombre muy teólogo en lo que él estaba diciendo, él llegó a reformar el protestantismo y, hermanos, vino una persecución tan fuerte que huyó a Suiza porque, hermanos, lo querían matar. Entonces, hermanos, la oposición no es del siglo XXI, es desde el tiempo de Jesucristo. Antes de eso, hermanos, si leemos allá en el libro de Éxodo, capítulo 1, miramos cómo, hermanos, ellos también sufrieron persecución, sufrieron, hermanos, controversia por hablar la palabra del Señor. Y luego, hermanos, también podemos hablar de John Wesley. Fue un hombre que, un teólogo también, un pastor, evangelista, predicador, hermanos, pero también a él, hermanos, lo agarraron las personas, un grupo grande, y lo sacaron a pedradas. Hubo oposición por hablar la palabra de Dios. Gracias, hermanos, que estamos en un país que no vemos eso. Y debemos estar agradecidos que vivimos aquí en este país, que podemos predicar la palabra a toda hora, en todo momento y en cualquier lugar. Y debemos de aprovechar eso porque Dios nos ha dado un espíritu, hermanos, de poder y no de temor para hablar la palabra con poder y gloria. Así que todos, hermanos, los que quieran predicar, los que quieran enseñar, no se les olvide que va a haber oposición, pero sea sabio para vencer la oposición. Y, hermanos, eso lo podemos conseguir a través del ayuno y de la oración. Todo lo podemos en el nombre del Señor. Amén. Todo se puede en el nombre de Cristo. Hermanos, la razón que la iglesia ha estado hasta este momento es porque Dios le ha dado el poder a la iglesia para mantenerse. Y gracias al Señor por ese tiempo, hermanos. Pero no podían, hermanos, resistir a la sabiduría con que Esteban, hermanos, hablaba. Y la gente que escuchaba a Esteban, hermanos, estaban maravillados de lo que él hablaba, de cómo él les contestaba, hermanos, porque Esteban hablaba del corazón y, hermanos, y Cristo estaba en él, y cuando él hablaba y les explicaba, hermanos, porque había un problema dentro de esa situación. La iglesia, hermanos, en ese tiempo había crecido mucho, había más de 5,000 hermanos. La iglesia necesitaba pasar por un proceso de organización, porque había dos tipos de personas, los griegos, los judíos que hablaban griegos y los judíos que entendían el hebreo, hermanos, y ellos querían vivir como en el estilo de Abraham y en el estilo de Moisés, pero Esteban dice, no, ahora tenemos a Cristo a nuestro lado, ya no necesitamos vivir en esos tiempos. Hermanos, las cosas cambiaron, las cosas son diferentes hoy. Y los judíos, hebreos y los otros hombres, hermanos, ellos querían vivir en ese estilo. Pero Dios, hermanos, tenía otro plan para la iglesia. Y la iglesia había crecido mucho. Y las viudas, hermanos, no estaban atendidas. ¿Por qué? Porque cada semana o cada mes la gente conseguía comida y se les daba una cajita de comida y dijeron, ¿y qué de las viudas de este grupo? No les dan. Entonces, por esa razón seleccionaron a los 7 para que ellos se dedicaran a ese trabajo. Pero, hermanos, lo que quiero decir es
que Esteban, cuando discutía con ellos, la sabiduría de Esteban, hermanos, que Dios le daba a Esteban, era tan poderosa que los hombres no podían, hermanos, responderle a Esteban. Un joven iniciado en ministerio, lleno del poder de Dios, sabio y humilde, hermanos, para contestar las preguntas. Un hombre que es sabio, hermanos, es muy fácil llegar a un acuerdo. Una persona que no es sabia, usted va a batallar para hacerlo entender, porque entra su humanidad, ¿verdad? No, yo así creo, así pienso y así debe de ser. Pero un sabio, hermanos, es muy diferente. Entonces yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que debemos ser sabios para todas las cosas. Para los tratos que hacemos en la vida, cuando tratamos con la familia, con los hijos, con la esposa, debemos ser sabios. Y cuando eres sabio parece como que pierdes, pero no pierdes. Porque, hermanos, si es la sabiduría de Dios, Dios te va a sacar avante en cualquier circunstancia. Esteban estaba siendo acusado. Tú estás hablando en contra de la ley de Moisés. Tú estás hablando en contra de Dios. Y lo acusaban. Hermano, ¿cuánta gente hay en las cárceles porque se les ha acusado sin tener suficiente evidencia? Y hay gente que pasa años, décadas tras las rejas porque se les acusa. Y aquí Esteban estaba en una situación que se les acusaba, pero ellos no tenían el entendimiento, ellos no tenían la sabiduría de Esteban para mirar las cosas como eran. Y por eso lo acusaban. Y luego, hermanos, escogieron a hombres para que allí en la corte hablaran en contra de Esteban, para decirle: Esteban es un mentiroso. Y es lo que pasa, hermanos, muchas ocasiones. Cuando uno empieza a hablar la palabra de Dios y hay alguien que usted lo está evangelizando y esa persona no quiere nada con usted, él le va a decir a otra persona que no le haga caso a esa persona. Y Esteban estaba en una crisis tremenda, hermanos. Estaba solo. Lo estaban acusando, hermanos, esa gente, esas personas, hermanos, de circunstancias, hermanos, que ya estaban en el pasado. Entonces vienen, hermanos, los hombres y ellos decidieron: vamos a matar a Esteban. Lo vamos a sacar de la ciudad y lo vamos a apedrear. Hermanos, nosotros no vemos esto en nuestro tiempo aquí. Recuerdo un día que venía cruzando la línea ahí en Tijuana y miré a dos personas. Uno estaba tocando la guitarra, muy contento, y el otro estaba predicando. Hermanos, y cuando ellos se fueron, les pregunté: ¿y ustedes de dónde son? Nosotros somos apostólicos. Hermano, me dio mucho gusto. Aquí está la buena ofrenda. Hermanos, cuando uno tiene ese deseo de predicar, no importa dónde estés, porque tienes que hablar de Jesucristo, tenemos que predicar. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de abrir un hogar, de abrir una casa para predicar el nombre del Señor. No tenga temor, tenemos la herramienta, tenemos todo, hermanos, para abrir un hogar. ¿Les gustaría abrir un hogar, hermanos? ¿Les gustaría abrir una casa para que usted enseñe la palabra del Señor? Qué bonito sería que todos los que estamos aquí tuvieran una casa. Se multiplicaría, hermanos. Cuando usted vence la oposición, va a haber multiplicación. Pero necesitamos lanzarnos, tener el espíritu de Esteban y ser sabios como Esteban para poder, hermanos, enfrentarnos a cualquier situación y Dios nos va a ayudar. Yo les invito a todos ustedes, hermanos, a que podamos abrir una casa en este año. Pocos amenes, hermanos. ¿Qué le detiene? Sabe hablar español, inglés, conoce la Biblia, ya casi es un teólogo. ¿Por qué no abrir una casa? Que vivo muy lejos, no importa. Hay un hermano que aquí está dando clase hasta Veracruz, hermanos. Ahí está escuchando a la persona por Zoom.
La palabra del Señor, hermanos, se tiene que predicar. No tenemos mucho tiempo ya aquí en el mundo, hermanos, para estar sentados solamente. Necesitamos predicar a Jesucristo. Necesitamos vencer la oposición, hermanos, del enemigo, porque Cristo está a nuestro lado. Queremos mirar estas sillas llenas de nuevas personas, hermanos, a través de las células. Y yo creo con todo mi corazón que sí lo podemos, hermanos. Sí lo podemos. Y hermano, no tengamos temor. Mi pastor, cuando él me dijo, para ordenarte a ti, si tú tienes que ganarte 35 personas y quiero que te vayas a evangelizar. Si no, no te ordeno. Y ahora batallen con 5. Y ahí voy, hermanos, agarraba mi guitarra y me iba a los apartamentos y me corrían, me cerraban la puerta y ya no quiero verte. Y yo insistía, hermano, insistía. Hasta que un día, hermanos, llegué, el Señor me concedió, hermanos, casi los 35 personas. Y luego traje al pastor, mire pastor, aquí está. Así se trabaja. No debe de tener temor, no debe de tener miedo, hermanos, de hablar del Señor. Ese es nuestro trabajo. No te dé pena. Hermanos, hay unas organizaciones que no hacen bien a la humanidad y se presentan al mundo para anunciar lo que ellos creen, lo que ellos hacen. Hermanos, cuánto más la palabra del Señor, cuánto más a Jesucristo. Debemos ser una iglesia, hermanos, que debemos de predicar el nombre del Señor a todo lugar y en todo momento. Hermanos, ese es el trabajo de la iglesia. Necesitamos Estebans dentro de Huntington Beach. No sé cómo les llamaría a las hermanas, estebanitas. Pero necesitamos Estebans que se levanten, hermanos, que te van a apedrear. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? 911. Me acuerdo un día que fui aquí en un barrio que se llama Mexiquito y me tocó ir un sábado. Me levanté y me fui a esa área a repartir folletos. Y toqué una puerta en el segundo piso, me acuerdo hasta el número 9. Y llegué ahí y ya le dije, Señor, mire, traigo una invitación para usted, el Señor lo ama. Y me cerró la puerta, ni me dejó terminar nada. Ok, pues ya me fui, hermanos, me bajé y dije, voy a regresar. Y regresé el otro sábado. Y ya fui. Otra vez. Y me dijo lo mismo. Ya le dije que no venga para acá, chamaco. ¿Qué? Me bajé y dije, voy a regresar. Y regresé la tercera vez. Hermanos, y ya abrió la puerta y luego me miró. ¿Qué quiere pues? Pues permítame. Y ya me dejó entrar. No, pues ya entrando, hermanos, se convirtió él, se bautizó él, se levantó una iglesia en México. Hermanos, el Espíritu de Dios es maravilloso. Usted lo puede hacer. Si Esteban lo pudo lograr, hermanos, un solo hombre, y no tenía lo que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué no, hermanos, trabajar en evangelismo uno a uno si quiere? Hermanos, o únase a un grupo de amistad. Necesitamos predicar el nombre del Señor. Debemos de vencer la oposición. Así como hacemos todo lo demás en la vida, hermanos, lo podemos hacer en el nombre del Señor. La iglesia de los Hechos, hermanos, se multiplicó por el trabajo de un solo hombre, Esteban. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Esteban estaba allí, hermanos, todos los que estaban en el concilio sentados voltearon a ver a Esteban donde lo tenían. Y dice la escritura que cuando miraron el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. El Espíritu de Dios estaba sobre él. En medio de la acusación, en medio de lo que es lo contrario, hermanos, los hombres que lo acusaban, hermanos, miraban el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Eso es lo que hace Dios, hermanos.
Cuando haces las cosas de corazón y con un espíritu, hermanos, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. A veces hemos evangelizado y a veces pensamos, no sé ni cómo dije tantas cosas. Es Dios que está dentro de ti, es Dios que te da las palabras. No eres tú el estudio, es Dios mismo que está dentro de ti. Alabado el nombre del Señor. La Escritura dice, hermanos, que la ley de Moisés decía, si iban a apedrear a alguna persona, lo tenían que sacar de la ciudad. Ni los que lo acusaban ni Esteban eran originarios de Jerusalén, eran de otro lugar. Pero la ley la conocían y lo sacaron a Esteban, hermanos, y lo llevaron fuera de la ciudad. Y ahí fuera de la ciudad, hermanos, lo agarraron y, hermanos, Esteban estaba de rodillas y la gente empezó a tirar piedras contra Esteban. Un joven, hermanos, que empezaba su ministerio, pero él dedicó, hermanos, y creyó con todo su corazón, hermanos, que Dios tenía un mensaje para esa gente. Y lo apedreaban a Esteban. Y Esteban dijo, Señor, recibe mi espíritu. Y apedreado, golpeado, sangrado. Hermanos, su corazón estaba, hermano, tan triste. Hermanos, en esa situación, ¿qué hace usted cuando un gran número de personas, hermanos, te acusa, te apedrea, te golpea? Hermanos, por hablar del nombre de Jesucristo. Y Esteban, hermanos, dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él reconoció la voluntad de Dios, que era el tiempo de Esteban que se había terminado. La sabiduría de Esteban venció la oposición, porque en ese momento Esteban levanta sus ojos y mira al Señor. ¡Qué privilegio! Y él decía, veo al Hijo de Dios a la diestra. Hermanos, qué dicha, qué privilegio. ¿Quién ha visto eso? Ninguno de los discípulos. Pero por la fe de este hombre pudo ver algo que ningún hombre ha visto, la misericordia de Dios. Y el Señor y Esteban dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Llegar a una situación así, hermanos, cuando ya te quedan los últimos respiros de tu vida, ¿verdad? Perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos, la opresión es dura, es difícil, pero el poder de Dios sobrepasa toda oposición. Levantémonos, hermanos, como iglesia. Levantémonos como un ejército para buscar almas, personas para Cristo que necesitan al Señor que usted sirve en este día. Yo les invito, hermanos, ustedes, hermanos, para que el Señor nos dé esa gracia y este grupo se pueda multiplicar. ¿Lo creen, hermanos? Yo creo con todo mi corazón que podemos multiplicarnos si cada uno de ustedes hacen el trabajo que debemos de hacer. Pónganse de pie. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos, su misericordia es para siempre. Hermanos, la iglesia necesitamos predicar más al Señor. Por eso, hermanos, les invito y, hermanos, enfatizo una vez más, necesitamos más grupos de amistad. No solamente una iglesia con células, sino una iglesia celular. ¿Okay? Y agradecemos a todos los hermanos que todavía están con su grupo de amistad, que continúen y vayan creciendo en el nombre del Señor. Hermanas, ustedes son muy buenas para enseñar, son muy buenas para traer gente. Les invito a que ustedes hagan un reto en su vida y piensen, yo puedo abrir un grupo de amistad de puras mujeres, hermanos, y vamos a estar orando por ustedes. Amén, hermanas. Si abrimos, hermanos,
unos 10, cuando menos este año, 10 grupos de amistad. Será una bendición para nosotros. Recuerdo un pastor dijo en la pandemia, cuando estábamos en la pandemia, dice, nosotros no nos detuvimos. Y la iglesia tenía 32 grupos de amistad, y cuando regresaron después de la pandemia ya tenían 45 grupos de amistad. Hermanos, porque ellos se lanzaron con fe. Hermanos, y nosotros también lo podemos hacer en el nombre del Señor. Yo los invito, hermanos, a que nos lancemos con poder, con fuerza, sin temor, que Dios nos va a ayudar. Dios ha vencido la opresión y somos sabios para hacerlo en el nombre del Señor. Levantemos nuestras manos. Padre, te adoramos, te glorificamos, Señor, por todo lo que has hecho en favor nuestro. Te pedimos, Señor, que tú bendigas los corazones de los que están, Señor, dando instrucciones en las células. Multiplícalos, Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre eterno. Te pedimos, Señor, por Adrián Álvarez, que tú los bendigas por sanidad. Te pedimos también por Lidia, Señor, que tú la bendigas en esta hora, por Isaías, Padre, por nuestra hermana Harbaro. En el nombre de Jesús, pon tu mano de sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Aquí tenemos a la izquierda para que deposite su ofrenda y sus diezmos también. Amén, hermanos. Dios les bendiga.